Y cuando tú ves que nosotros no dependemos de inversionistas, cuando nosotros genuinamente dependemos de un propósito, la toma de decisiones es de largo plazo. Cuando en algún momento yo decía, quiero hacer un business review, una revisión, quiero mostrarte algunos escenarios, estamos en crisis, la respuesta de esta organización, Alejo, fue tranquilo. Esto es una crisis, esto va a pasar. Permítete tú y a tu organización estar enfocados en lo importante. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios que te ayudarán a crecer porque te mostramos las oportunidades y también alejarte de los elementos que son negativos. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo vamos a hablar de salud, de farma, de innovación, de liderazgo, de estrategia. Y para eso llamamos a Catalina Ricarte, la presidenta de Merck. Catalina, mil gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros todo tu conocimiento y tu visión. A ti, Alejo, gracias por invitarme a este súper espacio que me encanta. Me siento muy privilegiada de estar aquí hoy contigo. Mil gracias. Mira, yo quiero que comencemos un poquito por el sector, por salud, ¿sí? Y este es un sector que pues siempre tiene muchos retos en toda la historia, pues tal vez de la humanidad, es un sector con unos retos constantes. Y en los últimos años, al parecer, esos retos se incrementaron mucho más por elementos asociados a la parte financiera, por una nueva visión del funcionamiento del sistema de salud y se ha generado mucha turbulencia. Esa turbulencia, uno cómo la enfrenta, ¿sí? Y tú llevas unos años importantes en este sector, has visto diversos elementos. Ahora este nuevo tipo de turbulencia, uno cómo la enfrenta, cuál es tu diagnóstico del sector, cómo lo encuentras y cómo es un poquito esa navegar en medio de esta situación. Bueno, Alejo, sí, muchas gracias por esa pregunta. Es bien interesante y yo creo que si tú me hubieras hecho la misma pregunta hace 2 años, hace 1 año y medio, hace 1 año, hace 6 meses y ahora, sí, la respuesta siempre va a ser diferente. Pero yo creo que el foco y la intención siempre va a ser el mismo, es seguir trabajando por los pacientes y transformar los retos de cierta manera en oportunidades. Como tú lo has mencionado, yo creo que el sistema de salud en Colombia y globalmente siempre tiene retos importantes. Son sistemas vivos que viven en una constante evolución, que viven muy retados por el entorno político, económico, fiscal, etcétera, etcétera, de cada país. Particularmente en Colombia, nosotros tenemos por diseño un sistema absolutamente maravilloso, con un nivel de acceso a la innovación y acceso a servicios de diferentes niveles que no tiene ningún otro país, al menos en Latinoamérica, y muy pocos modelos se asemejan en el mundo. Sin embargo, el sistema de salud siempre ha venido con una problemática que ha sido persistente, es la sostenibilidad financiera por este mismo gran volumen de acceso para los pacientes. Me quiero concentrar en eso. Por supuesto, ha habido abusos en el sistema, hemos tenido problemas de corrupción y demás, pero si tú ves la base grande es que el sistema de financiamiento nunca ha soportado al 100% el sistema de salud que nosotros tenemos. Ahora, con acciones que se han tomado de parte de los gobiernos en los últimos años, con algunas complicaciones que ha tenido la prestación de salud, la salida de actores de salud que dejan poblaciones mucho más enfermas, yendo a otros sistemas, etcétera, etcétera, se ha venido recrudeciendo esta crisis. Bueno, creo que no es desconocido para nadie lo que ha pasado, especialmente en los últimos 2 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento? Nosotros tenemos que tener una conversación diferente, y ahí conecto con lo que tú decías, cómo se navega en esto. Yo primero, como persona, yo creo que cuando uno lidera una organización, lo primero es que tú garantices estar bien, tú como persona, como líder, para que puedas promover la visión que tú quieres a tu alrededor. Yo trato de cuidar mucho lo que consumo, como proceso la información y cómo manejo el ruido externo. Como persona natural que camina por la calle, si tú solamente oyes noticias, las noticias son todos los días más negativas que positivas. Si consumes solo autores que hablan de catástrofe, de crisis y crisis y crisis, solo vas a pensar en crisis y estar en modo alerta.
Cuando te enfocas en entender la información para dar contexto, para entender lo que está pasando, pero tratar de traducir todos esos retos en realidades, ¿verdad? Son realidades que estamos pasando por quejarnos, por ponernos tristes, por preocuparnos. No vamos a cambiar la realidad, sino cómo nosotros como líderes y cómo preparamos a nuestra organización para tener un mindset que transforme los retos en oportunidades. Entonces, yo trato de promover mucho algo que se llama Growth Mindset, es mentalidad de crecimiento. Cómo yo todos los días trato de hacer las cosas mejor y diferentes. Y cómo tengo los ojos y los oídos muy abiertos ante los cambios del mercado para saber yo cuándo tengo que hacer pivots estratégicos. Particularmente hemos venido manejando el concepto de la estrategia emergente, la recomiendo mucho porque lo que dice es, tú no eres los resultados de los planes que haces, sino de las decisiones que tomas en el camino. Y eso básicamente es la metodología en la que tenemos que vivir cuando un sistema nos está cambiando o las condiciones nos están cambiando cada 2 semanas. No, es presentar un plan estratégico y esa misma tarde o al día siguiente estás teniendo una noticia que tú dices, ok, ya 15% de lo que presenté no va. 2 semanas después, 25, 30. Entonces yo creo que esta habilidad de pivotear y de ir rápidamente, de manera flexible, rápida, ir evolucionando tú como ser humano, como líder organizacional y como negocio para abordar esas oportunidades es súper importante. Total. Ahora, si tú me preguntas ya de diagnóstico a futuro, nosotros estamos en un punto de quiebre en el que tenemos que tener una conversación seria sobre el tema de financiamiento. Debemos empezar a hablar de fuentes de financiamiento diferenciales y debemos de tener una conversación sectorial con todos los actores, una conversación inclusiva en la que todos tenemos que estar dispuestos a poner recursos, iniciativas, flexibilización para muchas cosas para que realmente podamos salir. En este momento es duro, pero es una realidad. Tenemos muchos pacientes con problemas de salud, población cuyas enfermedades catastróficas les están avanzando de manera significativa, pacientes que tenemos que estar despidiendo antes de tiempo. Y lo que tenemos que hacer todos los actores en salud es ponernos en esa conversación sectorial para sacarlo adelante. Se puede, se puede. Yo creo que todos de manera individual y gremial también estamos tratando de hacerlo. Ahora necesitamos ese pegante que nos logre poner a todos en esa convergencia para salir adelante. No, súper, súper. Sí, porque o sea, cuando uno piensa un poquito como nuestro sistema y tú lo describes, es un sistema bastante bueno, pero ser bastante bueno y ser universal es súper costoso. Necesita uno un buen volumen de recursos. Y ahora que la situación fiscal del país es una y fuera de eso las ideas como de norte del mismo pues cambian, entonces ahí te mete nuevos retos y aquí al final va a ser como todos que ponemos, o sea, todos desde el mismo gobierno, desde el aseguramiento, desde la farma, desde el paciente. Y me gusta mucho eso de en medio de esa turbulencia, pues un growth mindset para uno sacar todo lo bueno que puede haber y ir pivoteando lo que no está funcionando. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú cómo llegas aquí a Merck? Porque tú has pasado por diversos actores en farma, has nutrido mucho tu conocimiento en farma. ¿Cómo ha sido un poquito como ese trasegar y que llegas ahora aquí a Merck? Si nos cuentas un poquito. Bueno, pues yo he tenido una carrera muy bonita, de mucho crecimiento y aprendizaje, que me siento muy afortunada de haber tenido porque yo inicié en consumo masivo, en áreas de marketing, después comercial, trade marketing, y logré vivir, bueno, una dinámica súper bonita que me estimuló mucho mi creatividad y mucho como esa dinámica de pensar en consumidor, de la empatía, de la creatividad sin límites, de crecer entre agencias de publicidad, comerciales de televisión, bueno, un tema súper interesante. Y de ahí hago un salto a Pharma, que al principio cuando a mí me llamaron para esta oportunidad, yo no sabía cómo una persona con mi perfil iba a poder generar valor en una industria tan diferente, en una compañía tan diferente como la que yo estaba a punto de pasar.
Y bueno, después de buenas mentorías, buenas conversaciones y entender cómo esto podía darme mucho crecimiento a mí, yo cómo podía generar valor, di un salto que me fascinó. Yo creo que desde el primer día, yo recuerdo mucho que la primera semana dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo aquí me quedo porque me fascinó. ¿Y qué me fascinó? Alejo, yo creo que para quienes trabajamos en el sector salud, y acá quiero hacer como a colación a una frase, estas fotitos que uno ve en Instagram, que Sí, uno sí, sí. tal cual cada tanto ve, dice, uno prioriza todo en la vida hasta que se enferma. Y ahí se da cuenta que lo único que tiene que priorizar en su vida es la salud. Cuando lees eso, cuando sabemos que pasamos por una pandemia, cuando entendemos que la salud es la mayor riqueza que tenemos y que nuestro cuerpo es nuestro templo, es el único hogar en el que vivimos desde que nacemos hasta que nos despedimos de este mundo, te fascinas con el propósito, te conectas con el propósito. Y yo desde ese primer día dije, yo estoy aquí salvando vidas. Y pues desde ahí yo me sigo ya por más de 15 años levantando todos los días a decir, yo estoy salvando vidas, yo estoy cambiando el mundo. Y ha sido un proceso muy lindo. En esta compañía yo duré algo más de 10 años pasando por una carrera muy bonita, creciente, por trade marketing, equipo comercial, después estuve como gerencia de producto de diferentes categorías, dirección de unidad de negocio, y tuve como último rol la oportunidad de hacer como de ser gerente general de la unidad de negocio que iba a ser el divestiture de esta compañía en la que yo llevaba ya tantos años, y yo decía, me voy a ir de esta compañía que amo y que adoro, en un momento en el que además estábamos cambiando el mundo porque estábamos sacando la vacuna para el COVID, ya sabrás de cuál hablo, y fue hermoso porque fue una oportunidad que se me presentó que con miedo, pero como con ese riesgo y el deseo de aprender algo nuevo lo tomé, haciendo un rol de gerencia general que nunca en mi vida me imaginé hacer tan rápido, con un aprendizaje muy bien acompañada, muy bien asesorada, con este drive que yo tengo para aprender, para crecer. Fue hermoso. Hice este spin-off en la región andina. Después estuve manejando también en otra compañía del sector como el negocio y un proceso de integración entre dos grandes compañías. Tú sabes que acá es súper famoso todo el M&A, todas las transacciones posibles. Y bueno, hace un par de años me uní a Merck. Super. Y bueno, Alejo, mira, si hay algo lindo en esta industria es el propósito, y si hay algo lindo en esta industria es Merck. Merck me enamoró desde el proceso de contratación. Yo creo que lo más lindo que tiene Merck es el nivel de sus seres humanos absolutamente lindos, con una compañía, con una cultura organizacional, súper cuidada, sana, bonita, y que piensa siempre en el largo plazo. No por nada esta es la compañía farmacéutica más antigua del mundo, más de 360 años globalmente, o sea, de lejos es la más antigua, con una habilidad de transformación, pero con un grounding divino en la que siempre desde que entras a ti te dicen, tú no estás aquí para cumplir los resultados del trimestre del año, estás aquí para cómo vamos a estar los próximos 360 años. Ha sido espectacular. Sí, es que yo quería meterme ahí incluso, y eso, porque entonces si uno encuentra, o sea, uno empieza a trascender en la vida cuando identifica ese propósito, y si uno está preparado, pues se mezcla, y ahí se dan los grandes saltos a nivel personal en las diversas organizaciones. Y Merck para mí es increíble porque entonces uno piensa Merck 1668, entonces pioneros en todo este mundo farma, en Colombia 70, casi ya 70 años. ¿Cómo hace una organización para mantenerse vigente, para trascender, para seguir innovando, para poder seguir atacando los diversos problemas que se dan en la sociedad y en la humanidad? ¿Qué es lo que hace Merck que logra materializar este tipo de elementos? Mira, de las cosas lindas que yo he aprendido de Merck, y cuando te pones a leer toda la historia que tiene la organización, Merck ha pasado por unos impactos fuertísimos a lo largo de su historia, que probablemente a cualquier otra compañía lo hubieran podido acabar.
y Merck ha estado muy firme en sus bases de propósito y de growth mindset. Yo creo que ellos lo descubrieron mucho antes de todos nosotros. Mira, la habilidad de transformarse y de entender que si las cosas no salen bien por un lado, por otro puede ser, yo creo que ha sido divino. De ahí que Merck ya no es solamente una compañía farmacéutica, Merck es una compañía de ciencia y tecnología, donde tenemos 3 sectores: farmacéutica, life science y electrónica. En electrónica estamos presentes en la vida de todos a quienes conoces. Si tú ves tu celular, el cristal líquido, tecnología desarrollada por Merck, misma tecnología que tienes en las ventanas, en los aviones y demás. Cuando tenemos life science, que está presente su tecnología, la tecnología Merck, en casi todos los productos biológicos de la industria farmacéutica, en sector de bebidas, de alimentos, digamos que desarrollamos muchas partes de principio a fin de la parte productiva, principalmente en la industria farmacéutica y de FMCG y por supuesto farmacéutica. Además, cuando tú ves que nosotros estamos rankeados como la segunda compañía del sector más adelantada en toda la parte de AI, y que nos lo estamos tomando en serio. Nosotros, cuando somos parte de la organización, estamos invitados a utilizar la inteligencia artificial todos los días. Tenemos nuestras propias herramientas, tenemos acceso a mucha tecnología. Digamos que lo que Merck nos está diciendo es: perdamos el miedo a que esto nos va a hacer obsoletos como seres humanos. Por el contrario, es que nos va a hacer mucho más estrategas y nos va a permitir más tiempo para pensar en lo más importante, que es cómo prevalecer por nuestros pacientes en los próximos 360 años. Y hay algo lindo en el tema de la toma de decisiones, Alejo, que a mí me ha cambiado la vida y me ha cambiado un chip muy fuerte. Merck es una compañía en su mayoría privada. Y es una compañía donde el decision making está concentrado, una compañía donde la familia Merck en estos 360 años se ha ocupado de realmente dejar un footprint en la humanidad, más allá de la riqueza de la familia, el learning personal y demás. Y cuando tú ves que nosotros no dependemos de inversionistas, cuando nosotros genuinamente dependemos de un propósito, la toma de decisiones es de largo plazo. Cuando en algún momento yo decía: quiero hacer un business review, una revisión, quiero mostrarte algunos escenarios, estamos en crisis, la respuesta de esta organización, Alejo, fue: tranquilo, esto es una crisis, esto va a pasar. Permítete tú y a tu organización estar enfocados en lo importante. Eso, Alejo, dramáticamente cambia el juego, porque esta compañía no está interesada en cumplir este quarter o este año, sino en realmente impactar de manera positiva a la sociedad. Entonces, para mí ha sido una revelación, porque con ese propósito, Alejo, me ha dado mucho tiempo a mí también de contribuir más allá de nuestra organización a nuestros países. Yo en este momento estoy a cargo de Colombia, Ecuador y Perú, y de tener el tiempo de estar trabajando por el país con el impacto mucho más allá del rol organizacional, es algo absolutamente, digamos, es un cambio de vida, y por eso me encuentro en este momento como en el lugar correcto, por las razones correctas, muy alineado a mis valores y a lo que yo busco en mi vida. Entonces, genial. En Sectorial, construimos estudios específicos y tableros de control para conocer el flujo de recursos, la capacidad de pago, capacidad instalada y atención de patologías de los diferentes actores de salud. Para conocer más sobre nuestras suscripciones, visita www.sectorial.co. esa ha sido mi historia. No, genial. Y sobre todo, pues si hay una visión de largo plazo, que uno no tenga que estar todos los días táctica, 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 sino imprimirle esa visión, esa estrategia y poderlo materializar. Yo creo que si eso pudiera estar en muchas organizaciones, en lo transversal de los diversos sectores, tal vez incluso Colombia a nivel de productividad sería mucho mejor y no tendría pues tantos de los limitantes que se dan en informalidad y pobreza. Cata, pensando en la vertical de Pharma, ustedes son muy fuertes en cáncer, en elementos asociados a fertilidad, trabajan constantemente
con una serie de científicos para tratar de resolver los problemas que se están viniendo, los problemas existentes. Pensar solamente en eso de innovación, ¿qué se viene? O sea, ¿cuáles son como los elementos más claves que van a venir en los próximos años, donde la innovación pues va a ser clave, y ustedes en cuáles están trabajando y cuál es como ese norte desde esa variable de innovación? Claro que sí, mira que el tema de investigación y desarrollo en este momento está siendo muy interesante porque nosotros, digamos, en la línea de tiempo de investigación y desarrollo, antes como compañías buscábamos los first in class o los best in class. Uh -huh. Y en los últimos años pareciera que el funnel se está como estrechando Uh un poquito más, ¿verdad? -huh. Que tenemos muchos biotechs, mucha investigación y desarrollo en las universidades y demás, pero las compañías, digamos, de investigación y desarrollo nos hemos ido enfocando cada vez más en nicho. Por ejemplo, oncología es muy de target, muy específico, ¿verdad? Pero, digamos, hay todavía muchas otras enfermedades raras también que son de nicho, que no son ampliamente investigadas y que todavía hay mucho por descubrir. Particularmente nosotros en Merck venimos investigando mucho en lupus. Lupus es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, sino se maneja con otros como tratamientos coadyuvantes de otras enfermedades. Nosotros venimos avanzando fuertemente ahí, venimos avanzando muy fuertemente en investigación en oncología y por supuesto tenemos nuestra maquinaria de M&As buscando investigaciones promisorias. Ahora, que es muy interesante ahorita, si bien en algún momento nosotros pensábamos que el funnel se estaba estrechando un poco y que tener estos mega blockbusters era muy difícil, cada vez más la inteligencia artificial utilizada de buena manera, especialmente en los estudios clínicos, nos va a dar un salto muy diferente hacia el futuro de investigación y desarrollo, para la medicina preventiva, para el entendimiento del impacto, digamos, especialmente de estudios fase 2 y fase 3. Yo creo que en este momento, que tal vez en los últimos años lo veíamos un poquito más difícil, todos estamos corriendo como por el mismo objetivo de tener pipeline y nuevos lanzamientos. Yo creo que viene una dinámica bien interesante de tener muchos mejor, digamos, de agilizar la parte de R&D en nuestro sector. Súper, genial. Y eso específicamente en el sector. Y cuando tú estás y la compañía en ciencias de la vida, y uno piensa, listo, ¿y cuáles son los retos como humanidad? Porque es que pues nuestra historia como humanidad es increíble, porque pues no sé si pasamos de una era neolítica que usábamos herramientas en el agro y las expectativas de vida no superaban tal vez ni siquiera los 15 años porque llegaba un animal y acaba pues a las personas, y luego a punta de innovación y de ciencia se va extendiendo. ¿Tú cuáles sientes que van a ser como esos principales retos que tendremos como humanidad, y cuáles son, pues tanto a nivel empresarial, como empezarlos a afrontar y enfrentar? ¿Qué ves ahí en ese norte? Bueno, como humanidad yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho en el plato mucho en la mesa, Alejo. Acá nos vamos a encontrar de frente con una conversación muy importante, ética y regulatoria, en lo que se pasa de medicina preventiva, data privacy, trazabilidad de datos, el poder encontrar proactivamente enfermedades potenciales, todos los chequeos genéticos y demás, que nos van enfocando a cómo podemos tener o seguir alargando nuestra expectativa de vida a través de la medicina preventiva, pero no estoy hablando de medicina preventiva, nutrición, ejercicio y demás, que eso ya está chuleado. Es cómo, con todo el entorno de datos que nosotros tenemos y lo ponemos a ese servicio, realmente podemos saber que tú puedes tener una propensión mayor que el resto de tu familia a sufrir de una enfermedad catastrófica ABC y prevenirla o abordarla de la manera más temprana posible. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, digamos, en humanidad, de poder seguir ampliando nuestra expectativa de vida. Pero por supuesto como humanidad estamos abordando muchos otros retos, como la crisis de natalidad, digamos que la migración geográfica,
los cambios de epidemiología dados estos cambios de migración. Y yo creo que acá tenemos que empezar a tener estas conversaciones. Nosotros estamos muy involucrados acá en la parte de fertilidad, como tú lo has dicho. La mayoría de los bebés en el mundo que han nacido a través de tratamientos de fertilidad asistida vienen con medicamentos de Merck, y eso es una conversación que nosotros debemos empezar a tener en los países. Por supuesto que está muy bien cómo se ha venido disminuyendo la crisis de embarazo adolescente, embarazo bajo la línea de pobreza y demás, pero la crisis de natalidad que tenemos nos va a dar un impacto muy fuerte en los próximos 30 a 50 años. Ahora nosotros ya no solamente estamos hablando de fertilidad para las mujeres que quieren ser mamás después de los 35, empiezan a tener dificultades para concebir, sino de la preservación de la fertilidad. Es como, digamos, este avance de la vida que nosotros tenemos como personas, especialmente las mujeres, como tú lo decías antes, se nos ha ampliado casi el doble la expectativa de vida en los últimos años. Ya las mujeres no estamos siendo madres a los 15, 20 años, sino estamos siendo madres mucho más adelante. Pero ¿cómo nosotros podemos preservar esa fertilidad en niños mayores de edad? Por supuesto, en jóvenes adultas de menos de 25, cuando si tú preservas tus óvulos van a estar de muy buena calidad, muy sanos, y al momento en que tú tomes la decisión ya no te vas a enfrentar con unos óvulos envejecidos. Entonces yo creo que eso es un tema que se ha hablado, que está impactando muchos sectores como la educación. Entonces hemos visto, creo que el último dato que tenemos en Colombia es que han cerrado más de 6.000 colegios los últimos 5 años en Colombia. Sí. Esto viene atacando a los jardines infantiles, a las universidades, y definitivamente esto va con un tema de productividad, el desarrollo poblacional y demás. Entonces yo creo que es parte de la conversación que tenemos que tener con los gobiernos. Ya no es un tema, debería dejar de ser algo de medicina privada, exclusiva de mujeres adultas que quieren ser madres, sino deberían ser iniciativas gubernamentales para preservar, digamos, como un indicador de sociedad para el futuro. Eso va a ser fundamental, porque es que, o sea, hay unos elementos que incluso pues en nuevas generaciones, hoy generación alfa, hay algunos datos que pueden indicar que pueden llegar incluso a una expectativa de vida de 120 años, pero entonces si no hay nuevos habitantes del mundo, ¿qué va a pasar? Exacto. Y sobre todo lo que mencionabas al principio como de el propósito, o sea, está genial la preservación de la vida, pero cómo integrar todos esos elementos éticos para tener propósito. Cata, quiero rematar con 2 elementos. Hay un tema que a mí me sorprende mucho y me gusta mucho de este sector, y es que en el sector hay una presencia en el liderazgo, una presencia femenina bastante marcada, y es muy diferente a otros sectores. O sea, uno se va tal vez a la gran mayoría de sectores en Colombia y el liderazgo pues en las gerencias generales, en las presidencias es masculino. En Pharma no se ve tan marcado. ¿Qué tiene diferente Pharma que ha logrado eso? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Y qué deben aprender los demás sectores un poco de Pharma? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Alejo, para serte súper honesta, yo creo que es una decisión de industria que se tomó hace algunos años, especialmente porque si tú ves que la industria en sus raíces es una industria de ciencia y tecnología, y hemos mucho oído hablar de cómo el bajo ratio de mujeres en ciencia y tecnología. Acá hablamos del bajo ratio de mujeres con carreras profesionales de alto nivel o especialización en sector salud. Entonces, sin duda alguna esto ha sido una decisión de industria. Yo creo que como la industria, no te puedo decir en este momento quién fue el líder en su momento, si fue un tema gremial, pero desde hace muchos años fue como un tema incluso competitivamente positivo de la industria, de tomar muy en serio la parte de belonging and inclusion, de garantizar que esta sea una industria donde el mérito sea lo más importante, sin importar tus condiciones personales, tu género, tu raza, tus preferencias de cualquier tipo y demás. Entonces,
sin duda alguna hemos visto un avance muy significativo, Alejo, en los últimos, te digo, 10, 15 años. Sí. No es más viejo que eso. Entonces es Sí, bien sí. interesante porque es una iniciativa que al principio era muy medida con KPIs, que en algunas regiones del mundo por sus condiciones, digamos, geográficas y de entorno, sigue siendo un reto, pero como industria no lo hemos propuesto. Y ha sido algo muy, muy lindo porque por supuesto esto viene de un tema de acceso a educación de alto nivel, acceso a oportunidades y tener un entorno de industria donde realmente no importa si eres mujer o hombre, no importa si tienes hijos o no, o cuáles son, digamos, las cosas que te pueden hacer un poco dispar en términos de género para poder tener oportunidades de alto nivel. Ahora, la industria está en un momento muy bonito, es que nosotros como industria la logramos. Un propósito de industria y tú lo puedes sentir, pero lo mismo no pasa en el sector salud. Entonces, nuestro próximo punto que estamos haciendo acá es llevando este gran logro que nosotros hemos tenido como industria hacia el sector salud. En el sector salud la cosa es diferente. El promedio en Latinoamérica te puedo decir que 70% de los empleados o los trabajadores en el sector salud somos mujeres, pero solo el 25% están en cargos directivos. Lo mismo tú lo puedes ver en el tema de especialidades médicas. Hay muchas doctoras, pero pocas que llegan a ciertas especialidades. Hay unas especialidades que son todavía mucho más de hombres que otras. Entonces, yo creo que lo que tenemos que seguir es haciendo esto, va como paso a paso, ¿no? Nosotros lo logramos dentro de la industria, tenemos que permear al sector salud, ver cómo acá podemos seguir permeando a otras industrias, pero sin duda alguna en el avance gremial e industrial es un tema de decisión. Es un tema de proponérselo y es un tema de perseguirlo. Y perseguirlo a través de esos indicadores. Exacto. Y así se logró materializar. De hecho, este tema de liderazgo femenino a nosotros nos gusta mucho y sobre todo porque hay un indicador brutal y es que en pandemia uno compara los países con mejor manejo de pandemia versus los países con peor manejo de pandemia y los de mejor manejo eran los países liderados por una mujer. Entonces eso, llevarlo a nivel empresarial es bastante importante. Cata, quiero darte las gracias por habernos acompañado, compartirnos toda tu visión y ya como último punto, mira, nosotros en Sectorial tenemos algo que se llama Sectorial Sostenible. Entonces, ¿qué es Sectorial Sostenible? Nosotros constantemente lo que hacemos es generar data. Entonces la data va a toma de decisiones racionales. Pues las mejores decisiones en la vida se dan cuando uno conecta la mente con el corazón, porque el corazón le da propósito a esos elementos. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué haces para mantener conectada tu mente y tu corazón? Un hobby, libros, ¿cuáles son los elementos que te mantienen siempre con ese corazón y esa cabeza conectada? Bueno, yo creo que la sombrilla de todo, como tú lo dices, es el propósito. Y yo lo podía reforzar como con una base que yo ya hace varios años trato de implementar, es el concepto de Mind, Body and Soul. Como mente, cuerpo y espíritu, puede ser. Y es como yo busco todos los días realmente irme a la cama sabiendo que hice algo por cada uno de ellos, porque somos todos uno, ¿no? Entonces, ¿cómo estimulo mi mente? Bueno, creo que en el trabajo tengo mucho para hacerlo, pero a mí me gusta mucho leer y soy mejor dicho, yo devoro libros y me fascina y me inspiro a través de los libros, aprendo mucho a través de los libros. Me gusta mucho moverme, trato, así sea diario, 10 minutos, 15 minutos, media hora, idealmente una hora, poder mover mi cuerpo, hacer ejercicio, me siento bien. Libero mi cuerpo, libero la presión de esa manera y por supuesto mi espíritu, a mí me gusta mucho hacer cosas que llenen mi alma, o sea, para mí estar con mi familia, con mis hijos, con las personas que quiero, hablar con la gente, tomarme un cafecito, son cosas que a mí me llenan el alma y por supuesto pues hay otras cosas que a mí me gusta hacer, ¿no? A mí me gusta hacer las flores de mi casa, me gusta armar eventos para las personas que yo quiero, hacer las manualidades del colegio con mis hijos, me fascina, me llena, yo sé, raro, pero a mí me gusta. Entonces, yo creo que con disciplina, con dedicación y con mucha determinación, se puede sacar tiempo para estar balanceado
y que ese balance, digamos, como por lo menos no lo digo balance porque a veces pone como uno en contra del otro, es como una integración de todo ese concepto de uno como individuo, te puede llevar a tomar mejores decisiones para ti, para tu familia, para tu organización, para la sociedad. Entonces es algo que busco mucho todos los días. No, súper genial, genial. No, mil gracias. Cata, mil gracias por compartirnos todo lo que tienes en tu mente, en tu corazón, en este espacio que al final pues es corto para uno compartir todos esos elementos, pero aquí nos das una visión bastante clave tanto del sector, de industria, pero también de liderazgo para llevarlo a las diversas organizaciones con las cuales compartimos. Mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Alejo, qué delicia de conversación. No, mil gracias. Y a ustedes mil gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo. Chao.